Buenas tardes, jóvenes. Buenas, profe. Buenas tardes, profe. Buenas tardes a Buenas todos. tardes, profe. Buenas tardes todos. Cámaras. Luz, cámaras, acción, por favor, cámaras. Muchas gracias, Osnel y Maru. Seidi, ¿qué pasó ahí? La cámara. Y Maru, ¿ya está tu nota, yo? Sí, profe. Bueno. ¿Cómo están todas? Seidi, ¿cómo te Todo fue? bien, profe. Seidi, ¿cómo te fue ayer? Miré en tu estado. Qué valor con la camisa del Boer. Qué barbaridad, el Boer da pena, ¿verdad? Cómo lo apalearon ayer. Pero bueno, ni modo, pues. Somos boeristas aunque perdemos, ¿verdad? De corazón, profe. De corazón, está bien. Vamos entonces a comer. Y Maru, ¿qué pasó con la cámara? Ok. ¿Quién falta de este grupo? Solo falta la Amanda, ¿verdad? No, la Chaparra, ¿cómo se llama? La La Yulisa. Yulisa. ¿Qué se le habrá pasado a la Yulisa? Esa niña nunca falta. Estaba enferma, profe, amaneció enferma. Bueno, quiero que se conecte. Ok. Sí, se había conectado en una clase, tal vez no tarda. Bueno, ¿hicieron la tarea? ¿Hicieron la tarea? Pregunto. ¿Ya la subieron? Sí, profe. Hay un espacio ahí para subir la tarea. ¿Cuáles eran las preguntas, Josnelly, de la tarea? ¿Cuáles eran? Investigar sobre la serie homóloga y isomeria. Isomería. Eso hay que subir a la página, ¿verdad? ¿Quién quiere contestar esa parte? ¿Qué cosa es la serie homóloga? Yo, profesor. A ver, María José, ¿qué tienes tú? Una serie homóloga se refiere a moléculas o compuestos orgánicos que tienen una fórmula molecular similar, lo que hace que los compuestos tengan propiedades químicas similares a medida que aumenta el tamaño molecular del compuesto. Dentro de la serie homóloga, las propiedades físicas también muestran un cambio gradual. Ok, eso es el concepto, María José. Muy bien, felicidades. ¿Alguien tiene un concepto diferente? Porque ese concepto puede ser variable, ¿verdad? O sea, él dice lo mismo en otras palabras. Dice la María José algo muy importante, que las propiedades químicas son similares en la serie homóloga y las propiedades físicas van variando, pero paulatinamente. Correcto, eso es muy importante saber. ¿Quién tiene ese concepto, pero con otras palabras? ¿Quién tiene diferente? ¿Neida hizo la tarea? ¿Neida Rodríguez? ¿Me oye? Sí, pero es el mismo, profe. Sí, profe. Bueno, ¿y Maru tiene igual también? Todas piensan igual ustedes, pues qué raro, pues. Bueno, ese concepto de serie homóloga, nosotros lo vamos a ir viendo a medida que se miran las diferentes clases de compuestos orgánicos, a medida que avanzamos, porque la serie homóloga existe en todos los compuestos orgánicos, ¿verdad? Vamos a ir viendo poco a poco. El segundo concepto es la isomería. ¿Qué tenés, Seide? Y ahí, profe, pues si le estoy poniendo atención. Por eso me contesta, ¿qué cosa es la isomería? ¿La hiciste? La verdad que no le he hecho, profe. Yo sabía. Bueno, Soy sincera. Josnelly. Isomería son compuestos que tienen la misma fórmula molecular, pero diferente fórmula estructural. Por ejemplo, como el alcohol etílico o etanol. Muy bien. Bueno, el ejemplo pues no está muy claro, pero sí el concepto que leíste es el acertado, ¿verdad? Que la isomería
es cuando un compuesto tiene la misma fórmula molecular, pero la fórmula estructural cambia, es decir, diferente estructura. Ese concepto, o mejor dicho, lo que es la isomería, es típico solo para los compuestos orgánicos. En los compuestos inorgánicos no hay isomería. Por ejemplo, ¿qué hace una molécula inorgánica? El agua. El agua se une en dos átomos de hidrógeno por uno de oxígeno, siendo la valencia del oxígeno 2 y del hidrógeno, cada hidrógeno 1. Esa es la única forma que se va a unir el agua, no hay otra. Mientras que los compuestos orgánicos puede variar la estructura. ¿Eso a qué se debe? Va a entrar la Yulisa. ¿Eso a qué se debe? Recordemos que en la clase pasada miramos el concepto de cadena carbonada. ¿Se acuerdan? ¿Cuáles son los tipos de cadena que existen? Buenas tardes, Yulisa. Buenas tardes, profe. Lineal, profe. Lineal, Sadie. Ramificada Ramificada. y Y cíclica. la cíclica. Y cíclica. Muy bien, Sadie y María José Vela. Entonces, los átomos de carbono, ¿verdad? En un compuesto, ellos se pueden unir de diferentes maneras, una cadena lineal, cíclica, ramificada, y van a formar diferentes compuestos, pero con la misma composición química, tanto cualitativa como cuantitativa. A eso es lo que se llama isomería. Y ese es uno de los factores que permite la existencia de una gran cantidad de compuestos orgánicos, ¿verdad? Es decir, que la gran cantidad de compuestos orgánicos se debe justamente a esos dos fenómenos, la isomería y la serie homóloga, que vamos a ir viendo poco a poco, ¿verdad? Correcto. Después teníamos otra pregunta, ¿no? ¿Cuál era la otra pregunta? Ese era todo, Josnelli. No había otra Sí, pregunta. profe. Solo eso mandó a investigar. No les pregunté sobre qué son hidrocarburos. No, profe. Ah, bueno. Ok, está bien. Entonces, vamos a entrar al nuevo tema que se llama hidrocarburos. Angel, llegas tarde y no pones esa cámara. Manzanares, pon esa cámara. Angel, ¿me oye? Angel Manzanares, ¿me oye? ¿Y qué diablo? ¿Y por qué diablo no poner la cámara? Tengo que estar llamando la atención. Venís tarde atrasándome. Es la cámara, es tu cara, no es el techo de tu casa. Yo te voy a sacar de aquí, no tengo mucha paciencia. Deme un momento, profe, es que estoy ocupado. Gracias. Bueno, entonces vamos a ver un nuevo tema. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Química Hidrocarburos. orgánica, los hidrocarburos. ¿Qué será esto de hidrocarburo? ¿Hidro de qué palabra viene, muchachos? De agua. Hidro del agua es hidrato. Hidrato. De hidro viene de hidrógeno. Y carburo de carbono. Por lo tanto, los hidrocarburos son compuestos formados por carbono y hidrógeno. Pero ahí nos dice, recordando, ¿qué dice ahí? María José, ¿qué dice? La química orgánica es la rama de la química que estudia los compuestos del carbono en cuanto a su composición, estructura, propiedades, obtención, transformaciones y uso. Correcto, ya sabemos. Características. Ese concepto miramos nosotros la clase pasada. Es un recordatorio que la química orgánica es la química del carbono y sus derivados. ¿Sigue María José?
Características principales del átomo de carbono. Ujú. Tetravalencia. Puede formar hasta 4 enlaces covalentes. Concatenación. Concatenación. Puede unirse a otros átomos de carbono y formar. Bien. Es decir, recuerde, habíamos dicho, ¿verdad? Que en la química orgánica, el compuesto carbono, que es el elemento químico fundamental, presenta valencia igual a 4. Se puede unir 4 veces. Y el carbono tiene esa propiedad única, que él es capaz de unirse con él mismo cantidad de veces. Pero ¿cómo? Respetando siempre la valencia, que es 4. Y forma las famosas cadenas carbonadas, que fue lo que miramos la clase pasada, ¿verdad? Que hay cadena lineal, ramificada y cíclica. Ya ustedes saben. Bien. Ahora aquí tenemos la clasificación de los compuestos orgánicos que se dividen en hidrocarburos, que solo tiene carbono e hidrógeno. Y otros átomos distintos al carbono. Bien. Ahora bien, ahí tenemos que en el caso particular del hidrocarburo, no sé quién me quiere ayudar con la lectura. Yulisa, ¿querés leer? ¿Qué son los hidrocarburos? Dice que son compuestos orgánicos formados por carbono e hidrógeno, unidos por enlaces covalentes. Son combustibles y producen energía. Por ejemplo, el petróleo, benceno, etano, metano. Ok, muchas gracias. Es decir, los hidrocarburos consideramos los compuestos orgánicos más sencillos, los que no poseen una estructura tan compleja, ¿verdad? Porque solo tienen carbono e hidrógeno, hidrocarburos, siendo que se unen mediante enlace covalente. Los hidrocarburos también, pues, son combustibles, la mayor parte son derivados de petróleo. Recuerden que la semana pasada miramos que los productos orgánicos, una de las principales fuentes es justamente el petróleo. Y ahí tenemos que el petróleo es un hidrocarburo, el benceno también es otro hidrocarburo, el etano, el metano, el propano, el gas que tenemos en la casa para cocinar, etcétera, ¿verdad? Ok. Entonces aquí tenemos la clasificación de los hidrocarburos. Fíjense bien. Los hidrocarburos se dividen en dos grandes grupotes, ¿verdad? Lo primero, los alifáticos. Alifáticos significa que tienen la cadena abierta. Y los aromáticos, que la cadena forma un ciclo, es cerrada. Aquí está abajo representado. Ahí lo miran. Dentro de los alifáticos, tenemos que hay dos subgrupos grandes. Los saturados y los insaturados. Vamos a ver a qué se refiere con el término saturado e insaturado. Dentro de los saturados están los alcanos, los insaturados, perdón, alquenos y alquinos. ¿Se acuerda que les había dicho la clase pasada que la química orgánica, si usted falta una clase al inicio, después cuesta entender todo? Fíjense que hoy vamos a hablar de los alcanos y después vamos a hablar de alquenos. Si usted no entiende los alcanos, en los alquenos va a estar perdido y en los alquenos ni se diga, ¿verdad? Ok. Ahora, para entender qué cosas son hidrocarburos saturados, yo quisiera que alguien de ustedes me dé una palabra que sea sinónimo de saturado. ¿Un sinónimo de saturado, muchachos? Lleno. Lleno. Muy bien, Andrea, correcto. Lleno. Entonces, cuando hablamos de hidrocarburos saturados, es porque están llenos. ¿Qué piensan ustedes? ¿De qué van a estar llenos? Mire, aquí arriba tiene la De forma. carbono. No. El carbono es el elemento químico inherente a toda química orgánica. Si no, se refiere más bien al otro elemento, que es el hidrógeno. Es decir, los hidrocarburos saturados están llenos de elementos químicos hidrógeno. Ya no pueden aceptar hidrógenos. Por eso son saturados. Mientras que los insaturados, a ver, ¿quién levantó la mano? Yulisa, ¿levantaste la mano? ¿Ah? No, profe.
Pero aquí me sale que Yulisa levantó la mano y no sé quién más. Estaba atravesando algo aquí. Ah, bueno, ok. Pensé que iba a hablar algo. Ok. Entonces, en este caso, los hidrocarburos saturados van a tener una cadena carbonal formada solo por enlaces sencillos. Es decir, entre el átomo de carbono y el enlace sencillo. Mientras que los alqueno y alquino puede haber entre carbono enlace doble o enlace triple, ¿verdad? Después tenemos los hidrocarburos aromáticos. Eso de los aromáticos vamos a ver más adelante. Ahora pues no tiene mucha interés. Son los que tienen la cadena cerrada. Ok. Vamos con los hidrocarburos alifáticos o de cadena abierta, ¿verdad? Esas sustancias para nombrar, ¿verdad? Recordemos que la nomenclatura es el sistema para asignar nombres a cada compuesto. En la química inorgánica en general, miramos nosotros los nombres de los diferentes compuestos, cómo se nombraban, las reglas para nombrar un óxido, un hidruro, un ácido. ¿Se acuerdan de esas reglas? Pues eso era para la química inorgánica. Aquí cambia un poco. Entonces, aquí, para entender bien, muchos se ocupan prefijos y sufijos. Y fíjense aquí a la derecha de ustedes. Estos prefijos tienen que ver con la cantidad de carbono en la cadena. Si hay un carbono, se ocupa el prefijo met. Hay 2, et, 3, prop, 4, but. A partir del 5, es más fácil porque indica la cantidad de carbonos en griego, ¿no? Son las raíces griegas. Pent, de 5, ¿verdad? Hexa, 6, hepta, 7, octa, 8, nona, 9 y dec, de decena, 10. Estos prefijos griegos es importante. Aquí está escrito Yupac. La Yupac son las iniciales en inglés de química pura y aplicada, que es la organización mundial que se encarga de asignar nombres a los compuestos. Entonces aquí tenemos un primer compuesto para nombrar, pero eso de nombrar vamos a ver después. Voy a dejar de compartir eso y les voy a compartir otro documento. Entonces, en este documento, espera. Lo estamos viendo. Espera. Lo estamos viendo ahora, muchachos. ¿Ah? Sí, profe. Ok. Ahí vamos a hablar de los primeros hidrocarburos saturados, que son los alcanos. ¿Quién me puede leer la presentación? Angel, lea. ¿Qué dice Angel? Hidrocarburos saturados. Alcanos. Hidrocarburos saturados y tienen únicamente enlaces sencillos conforme crece la cadena de carbón. Se añade un grupo metilo. Metilo, ¿sí? CH2. CH2, sí. Serie homóloga, serie de compuestos cuya serie varía por la edición de la misma unidad estructural. Para nombrar su terminación es ano. Hasta ahí. Vamos a ver. Estamos hablando de los alcanos, ¿verdad? Son hidrocarburos saturados. En la cadena carbonada solamente tienen enlaces sencillos. Y a medida que la cadena carbonada va aumentando, el aumento va a ser un carbono y 2 hidrógenos, eso que está aquí, que es el grupo metilo. Ahora, aquí viene el concepto que ustedes investigaron. ¿Qué cosa es la serie homóloga? Serie de compuestos cuya serie va a variar por la adición de la misma estructura. Todos los alcanos, fíjense bien, todos los alcanos, para nombrar la terminación es ano. Si es alqueno, sería eno. Y si es alquino, ino. ¿Me explico? Ok. Tienen una fórmula general común. Esa fórmula general es CN H2N más 2, donde N es un número natural que va de 1 hasta 30 o más, ¿no? Aquí me da un ejemplo. Miren el ejemplo.
alcano de 5 carbonos. Si yo pongo aquí la fórmula esta que está aquí, donde está N pongo 5, sería C5. Pero donde está H yo tengo 2 por N. Cn vale 5, sería 5 por 2, 10 más 2, 12, es lo que está aquí. Es decir, si yo tengo 5 carbonos, va a tener 2 hidrógenos. Y así sucesivamente, de tal modo que aquí va a tener este cuadro, fíjense bien, este cuadro va a ser la ser homóloga de los alcanos, donde tengo la fórmula molecular aquí, CH4, C2H6, C3H8, C4H10. Y después la fórmula semidesarrollada, que es la misma fórmula estructural. ¿Qué es? A ver quién me contesta esa pregunta. ¿Qué es lo diferente? ¿Qué mira usted en la fórmula semidesarrollada que no aparece en la fórmula molecular? ¿Qué es lo que miro? Los enlaces. Los enlaces entre carbono, correcto. Por ejemplo, el segundo, C2H6, acá, mira el cursor. Aquí solo me dice que hay 2 carbonos y 6 hidrógenos, pero aquí me dice que van a haber 2 carbonos unidos y en cada carbono hay 3 hidrógenos, ¿ves? El C3H8, aquí tenemos los 3 carbonos separados y el de 4, los 4 carbonos. Ahora, ¿por qué los carbonos de los extremos aceptan 3 hidrógenos? Por la valencia del carbono que es 4 y los de medio aceptan 2. Entonces ahí están los nombres, recuerden los perfiles que habíamos visto en la presentación anterior. Si tiene uno, el prefijo era met, y como termina en ano, entonces el primero es metano, etano, propano y butano. ¿De dónde ustedes conocen el butano? ¿O el propano? ¿Lo conocen? El gas. O el gas que tiene en su casa, ¿verdad? El tanque de cocinar, el gas propano y butano. Ok. Aquí tenemos algunas características de ellos. Mire, la primera, no se disuelven en el agua. Son insolubles en el agua. Dice que su principal uso es como combustible. ¿Por qué? Porque libera una gran cantidad de calor que se libera una reacción de combustión, ¿verdad? Usted sabe, para cocer los alimentos, encendemos el fuego y libera el calor. Ese calor es para cocer los alimentos. Por eso su principal uso es combustible. El primer alcano tiene un isómero. Eso de los isómeros, ustedes saben el concepto. Y vamos a hacer un ejercicio en la presencialidad del próximo domingo sobre la isomería típica de los alcanos. Cada compuesto va a tener su propia isomería. Y la isomería de los alcanos va a ser la de cadena y los alquenos la de posición. Bien. Ahora, para ir entendiendo cómo se nombra un alcano o cualquier compuesto, es importante ir entendiendo qué son radicales alquilo, que también le llamamos grupos alquílicos o radical alquílicos. A ver, Neida. Lea, Neida. Yo te voy a sacar de aquí, ya quitaste la cámara. Ajá, Neida, Tatiana. ¿Qué dice? Dice, radicales alquilo. Si alguno de los alcanos pierde un átomo de H, se forma un radical alquilo. Estos radicales aparecen como ramificaciones sustituyendo átomos de H de las cadenas. Los radicales alquilo de uso más común son. Ok, pero no se dice átomo de H. ¿La H qué simboliza, Neida? ¿La H qué simboliza? Hidrógeno. Claro, se dice átomo de hidrógeno. Hidrógeno. Usted ya está ahí en segundo año, ¿yo? Bien. Esos radicales alquílicos son el resto de un alcano cuando pierde un átomo de hidrógeno. A ver, miremos, regresemos a la presentación anterior. ¿Cómo se llama el primero? ¿Cómo se llama el primero, muchachos? ¿Cómo se llama? Metano. Tiene un carbono y ¿cuántos hidrógenos? 4. 4. Él puede perder un hidrógeno. Mira, aquí está. Queda solo 3. Y la terminación ano cambia para il. De tal modo que el metano ahora se va a llamar como metil. Regresemos y miramos el segundo, CH3, CH3, es el etano.
Pero aquí, miren aquí el cursor. Pierde uno de los hidrógenos, de tal forma que el etano se transforma en etil y así sucesivamente el propano en propil, butano, butil, etc. Estos son grupos alquílicos que se ponen en una cadena y formar diferentes ramificaciones. Esto también vamos a consolidar bien la próxima semana con ejercicios. Y aquí ya viene cómo se nombra. No quiero entrar en detalles cómo nombrar. ¿Por qué? Porque lo que es nombrar es un ejercicio que yo quiero dar en presencialidad el próximo domingo. Después nos habla de los alquenos. Los alquenos dice que son hidrocarburos insaturados, puede ser lineal ramificado, pero que tiene al menos un enlace doble. Es decir, que su cadena carbonada, miren acá, miren donde está el cursor, hay enlace doble entre los átomos de carbono. Si nosotros regresamos, miremos acá lo que es esta presentación. Miren los alcanos. Solo hay enlaces sencillos entre carbono. ¿Vieron? ¿Se fijan? Pero si vamos a los alquenos, vamos a ver que la cadena carbonada tiene, además de enlace sencillo, enlace doble. Ahí está. ¿Verdad? Entonces, ellos se van a nombrar, bueno, en primer lugar, la terminación de ellos, lo alcano era ano, la do alqueno es eno. Y su fórmula general va a ser CnH2n. Recuerden que la de los alcanos era CnH2n más 2. La diferencia va a ser los dos átomos de hidrógeno. Y entonces presenta un enlace doble y para nombrar va a ser igual que los alquenos. Nada más que la terminación, igual que los alcanos. La terminación ano cambia para eno. El primero va a ser el eteno o etaneno, como quieran llamar. El segundo, propeno. Después tenemos el buteno, penteno, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y aquí algunas características o propiedades físicas. Nos dice cuando tiene hasta 16 carbonos son líquidos y si tiene más son sólidos. Y hasta 4 átomos de carbono son gaseosos. Son poco solubles en el agua, igual que los alcanos, ¿verdad? Bueno, ok. Esos son los alquenos. Después viene cómo se nombra. El nombramiento va a ser a partir de la próxima sesión de clase. Dejo de compartir eso y miremos. Angel. Dígame. Quita la cámara y anda a ponerte una camisa formal. ¿Me entendió? Ok. Vaya pues. Entonces, en este caso, Andrea, ¿terminaste tu mandato que me diste permiso? Bueno. Sí, ya estoy en mi casa. Ah, bueno, ok. En este caso, este tema vamos a continuar en la clase presencial, ¿verdad? Los ejercicios, etcétera, etcétera. Ok. Ahora quiero compartir con ustedes el aula virtual de ustedes para dar orientaciones muy importantes. Mire, esta es la aula de ustedes, ¿verdad? La clase pasada, domingo 20 de marzo, yo subí ahí unos ejercicios que son los conceptos básicos, son las investigaciones que hicimos, que nadie ha enviado, pero tranquilo, vamos a tiempo, eso va a cerrar hasta el sábado. Son las preguntas que les hice, ¿verdad? Ahora bien, para la clase de hoy, la actividad evaluativa, 27 de abril, es un foro. No la he subido, voy a poner la clase del sábado, por lo tanto, para que ustedes tengan una idea, porque Sabatino ya pasó. A ustedes les va a subir un rato. A ver, química orgánica, aquí está, orgánica un Sabatino. Ok. Ahí va a cargar. Ahí le dé esta actividad.
Y miren qué dice aquí. ¿Quién me quiere leer aquí? Ahí, vamos. ¿Quién quiere leer? La importancia de la química orgánica para las ciencias farmacéuticas. Sigue leyendo, por favor. Estimados estudiantes de la carrera de farmacia, en este foro ustedes van a aportar sobre la importancia que tiene el estudio de la química orgánica para las ciencias farmacéuticas. Es decir, ¿qué aportes da la orgánica en farmacia? Ok. Entonces, yo les voy a habilitar un foro el día de hoy en que usted va a participar. Recuerden que el foro usted puede apoyar y aportar y también, digamos así, hacer una crítica constructiva al compañero. Usted va a redactar un párrafo, pero no un párrafo pequeño, algo visual 10 puntos. Usted va a decir qué aportes puede dar el conocimiento de los compuestos químicos orgánicos para la carrera de farmacia. O sea, dicho en otras palabras, ¿por qué un químico farmacéutico debe conocer bastante bien lo que es la química orgánica? Recuerden que las clases, les voy a dar una pista, recuerden que las clases pasadas de la primera clase le había dicho, todos los fármacos son compuestos orgánicos, toditos sin excepción, ¿verdad? Entonces, fíjense cuánta importancia tiene la química orgánica. Entonces, usted me va a redactar eso. ¿Por qué es importante saber la química orgánica? Para eso tenés que saber cuáles son los compuestos orgánicos que ya miramos la clase pasada. ¿Estamos entendiendo, muchachos? Ahora, yo quiero llamar la atención para un detalle. Los foros se habilitan, yo por lo menos habilito 2-3 horas a la hora de clase. Y el que no participe en el foro, el momento que yo no voy a habilitar, porque la página no da la opción de habilitar. No es como una tarea. Cuando una tarea usted sube como un documento, si usted no lo sube y está justificado, yo puedo habilitar solo para una persona como excepción de usuario. El foro no tiene esa opción. Así que el que no participa tiene 0 cuando él se cierra. ¿Estamos claros? Ahora yo les pregunto, ¿cuándo quieren que habilite ese foro? ¿Desde ya, más luego o qué? ¿Qué piensan ustedes? Uy, uy, estamos ahí. Uy, uy, uy. Más tarde, profe. ¿Pero por cuánto tiempo, profe, va a estar habilitado? 2 horas. Es decir, ahorita son, ¿qué hora hay ahorita? Ahorita son las 2 de la tarde. 2 y pico. Si habilito ahorita a las 4 o 5 lo cierro. Me imagino que están cansados, terminaron clase, ¿verdad? O si ustedes quieren, habilito a las 5, de 5 de la tarde hasta más noche para que la habilito. ¿Quieres? ¿Ah? Está bien, profe. Sí, profesor. Bueno, entonces voy a habilitar de 5 a 8, pues. ¿Estamos claros? De 5, ¿les parece? Sí, profe. ¿O quieren más noche? Es que el problema, mientras más noche pongo, después se lo olvida, ¿sabes? Yo por eso los foros, a mí me gusta habilitar. Terminar la clase, pongo el foro. Termina la clase, pongo el foro. Y ahí nomás, porque está fresco lo que el profesor orientó. No que si yo pongo hasta las 5, a las 10, ya se lo olvidó. ¿Qué dijo Tavares? Vamos a hacer algo. Voy a habilitarlo ahorita. El que puede participar ahorita. El que no, voy a dejar habilitado hasta las 6 de la tarde, pues. ¿Estamos claros? Voy a dar más tiempo, pues. ¿Estamos entendiendo? Para que puedan participar todos. Pero participen. El que no participa pierde 10 puntos. No lo voy a habilitar. Y está pendiente una tarea. ¿Cuál es? Los conceptos básicos que miramos. ¿Qué puede ser homólogo? ¿Qué es isomería? Lo que contestó John Snelly. Eso van a subir a la página. Tienen de aquí hasta el otro sábado. ¿Oyeron? Hasta el sábado. Y el domingo nos vemos, si Dios quiere, así, de manera presencial. ¿Oyeron? ¿Estamos claros? Sí, profe. Okay. Bueno, yo, mire, si cualquier cosa, si yo no puedo llegar presencial el día domingo, les daría la clase virtual porque el día miércoles me van a hacer una cirugía, ¿verdad? Me van a operar, entonces, pues no sé cómo va a estar el domingo de recuperación. Si yo no puedo moverme, sería de manera virtual. Oye, ahí les voy a avisar el grupo. ¿Estamos claros?
Sí, profe. Y necesito que todo el mundo esté en el grupo, pues. Bueno. Ok, profe. Suerte. Entonces, chicas y chicos, gracias por conectarse y nos vemos el próximo domingo. No dejen de enviar las actividades y estén pendientes que el foro en un rato va a estar habilitado. ¿Oyeron? Muchas gracias por su atención. Gracias por conectarse. ¿Quién sabe qué le pasó? ¿Quién faltó? Gracias, profe. ¿Quién faltó? Solo la Amanda, ¿verdad? ¿Quién sabe qué le pasó? Porque esta niña nunca falta. Bueno. Ok, chicos. Entonces, gracias por su atención. Que disfruten de la tarde del domingo. Sadie, puede ir a ver a perder otra vez el León, pues. Ok. Vaya, pues. Y quítate esa camisa del Boer, que es valor. Nos vemos, chicos. Bye. Buenas tardes.